Estar aquí con ustedes y sentir todo este amor fraterno que nos une, hermanos, en este día tan especial. Estamos muy agradecidos con Dios por el inmenso privilegio de darnos a entender la labor que hizo Jesucristo, no solamente de redimirnos, hermanos, para darnos vida eterna a su lado y al lado del Padre, para reinar sobre este mundo, sino por revelarnos ese plan maravilloso, hermanos míos, que ahora con esta fiesta estamos celebrando el cumplimiento de ese proyecto que Jesucristo y el Padre concibieron desde antes de empezar a crear el universo. Ellos concibieron el proyecto como está escrito, y yo me suelo referir a esas escrituras en el libro de Tito, mis queridos hermanos, de ver cómo Dios va llevando a cabo ese plan, y Jesucristo triunfalmente cumplió la parte esencial que Él debía cumplir para que nosotros pudiéramos ser rescatados del pecado y poder ser infundidos o engendrados con el Espíritu del Padre, para poder, una vez engendrados, al cabo de nuestra vida, nacer de nuevo, si hemos fallecido, resucitar, si estamos vivos, ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque hemos sido sellados, engendrados por el Espíritu del Padre, y así ser transformados en un cuerpo espiritual, hermanos míos, imperecedero por la eternidad. Y ese es el plan maravilloso que Dios está llevando a cabo y que nosotros aquí estamos cumpliendo, esa fase especial que representa la fiesta de los tabernáculos, que representa a los que son de Cristo, cuando Él venga, que van a ser resucitados o transformados en un abrir y cerrar de ojos. En la epístola de Tito vemos como lo que yo les he mencionado muchas veces, en el capítulo 1 y versículo 2. Epístola de Tito, capítulo 1, versículo 2, en la esperanza de la vida eterna. Con lo cual hoy estamos celebrando que Dios nos da la simiente de la vida eterna, el día de Pentecostés, que representa el día en que somos bautizados, hermanos. Aunque no hayamos bautizados, no hayamos sido bautizados en el día de Pentecostés, sin embargo, eso es lo que esta fiesta representa. La esperanza de la vida eterna, es lo que estamos celebrando ahora, hermanos, en la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios tenía ese plan, hermanos. Los científicos o llamados científicos que no reconocen verdaderamente al Creador, pero muchos de ellos lo reconocen, ellos calculan la antigüedad del universo en miles y millones de años. No sabemos exactamente si esos cálculos sean correctos, pero sabemos que para Dios el tiempo no cuenta, y que el tiempo empezó a funcionar cuando Él creó los planetas y los satélites, como la luna alrededor de los planetas y los planetas alrededor del sol, y que ellos son los que van marcando los días, los meses y los años. Y antes de que eso empezara, Dios, como aún habita en la eternidad, que no es afectada por el tiempo, Dios concibió este propósito que ahora, hermanos, nosotros estamos siendo parte de ese propósito maravilloso, y que Dios lo confirma también en la segunda epístola a Timoteo. Ustedes quieren mirar ahí, por favor, está muy cerca de la de Tito, un poquito antes. Segunda epístola a Timoteo, el apóstol Pablo reitera esta maravillosa verdad. Quien nos salvó, capítulo 1, versículo 9 de la segunda epístola a Timoteo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Recuerden, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Somos muy pocos, somos las primicias. Imaginen ustedes lo que se corta el primer día de una cosecha comparado con todo lo que queda de esa cosecha. Somos muy pocos, pero esos son los que Dios va a utilizar para ser los reyes y sacerdotes junto con Jesucristo, hermanos, ya dentro de poco tiempo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Hermanos, uno cada vez que Dios nos permita entrar más en intimidad con Jesucristo y con el Padre, a la cual hemos sido llamados, ellos nos ayudan a vernos cada vez más como somos, hermanos. Aunque uno crezca en gracia y conocimiento, no quiere decir que uno empieza a pensar que es mejor que los demás. Cuando ese crecimiento es real, uno es cada vez más consciente de lo indigno que es de haber sido llamado
a esta maravillosa verdad, hermanos, que el mundo no conoce. ¿Cuántos millones hay en esta ciudad, hermanos? Y mira el grupito que estamos aquí ahora. Aquí hay otros grupitos que pertenecen a la iglesia de Dios. Eso no lo negamos, pero somos muy pocos de todas maneras. Capítulo 1, versículo 9 de la segunda epístola a Timoteo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. El Padre personalmente se reserva esa labor de llamar a los que van a ser la esposa de su Hijo, mis queridos hermanos. Como ven ustedes en la Biblia, los padres están muy involucrados, según la voluntad de Dios, en quién va a ser el esposo o la esposa de sus hijos. Algo que hemos olvidado mucho en nuestra época, hermanos queridos, y que es muy importante tener en cuenta. Quien nos llamó y salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Como les decía yo ayer, espero que muchos de ustedes hayan estado presentes para el servicio de ayer. Imagínense lo que fue la entrada de Jesucristo al trono del Padre cuando resucitó y estaba esperando que al día siguiente, cuando el sumo sacerdote, después de que cortó la gavilla, es que es asombroso cómo él dio cumplimiento. Las primeras espigas de cebada representan a Jesucristo, el primero en salir de la tierra, primogénito de los muertos, primogénito entre muchos hermanos. Fue el primero en salir y el sacerdote cortaba esa gavilla exactamente al momento en que se ponía el sol, porque si no hubiera sido infringir el sábado. Pero la tenía que cortar al momento de terminarse el día sábado, exactamente a la hora en que Jesucristo resucitó, fue despertado por el Padre y salió de la tumba sin necesidad de que le quitaran la piedra, porque ya era un ser espiritual a esa misma hora, y luego se quedó esperando hasta el día siguiente, tal como está prescrito en la Biblia, en el capítulo 23 del libro del Levítico, que el sacerdote tenía que ofrecer una primicia de los primeros frutos de la tierra. Y no dice cuáles son, yo les he explicado muchas veces que es la cebada, es lo primero que sale de la tierra, no va a tomar mucho tiempo en explicarlo. Sin embargo, les doy una escritura entre muchas que hay para que ustedes tengan, o dos escrituras, para que tengan eso bien claro en sus mentes. De Dios tiene un orden, hermanos queridos. En el libro de Ruth, dice aquí, en el libro de Ruth, después del libro de los jueces, dice, cuando Noemí, su suegra, y Ruth llegaron a Belén. Dice que, a ver si llego allá, hermanos, Ruth, aquí está, capítulo 1 del libro de Ruth, que el pueblo judío lee este libro en esta fiesta de Pentecostés, porque representa la siega de los primeros frutos, no solo de la cebada, que representa a Jesucristo, que nació en Belén de Judá, donde llegó Ruth con Noemí, su suegra. Y allí mismo se celebró esa ceremonia, que no está aquí en este libro, pero ella entró y tiene un gran significado que ya volveremos a estudiar este libro juntos, hermanos, a su debido tiempo. Miren el capítulo 1 y versículo 22. Capítulo 1, versículo 22. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ahí tienen una instrucción y vi cómo se completa en el capítulo 2, versículo 23, el orden de la siega. Capítulo 2, versículo 23 del mismo libro de Ruth dice, estuvo pues junto con las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Ahora veamos en el capítulo 2 de Samuel, para que ustedes tengan en cuenta, Dios no menciona claramente en el libro de Levítico cuál es esa primicia, pero en la Biblia un poquito aquí, un poquito allá. Dios nos invita a que escudriñemos y busquemos e investiguemos con el deseo de crecer en gracia y conocimiento, hermanos. En el capítulo 2, en el segundo libro de Samuel, vemos algo que ocurrió en el capítulo 21, no voy a entrar en detalles, pero nos da exactamente, de forma inequívoca, cuál era la primera cosecha y cuál era la segunda. En el capítulo 21 del segundo libro de Samuel dice,
en el versículo 9, vamos a leer la mitad del versículo. Segundo libro de Samuel 21:9, en la mitad del versículo dice: y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Jesucristo entonces está representado por los primeros frutos de la cebada, y él se llama el primogénito de los muertos, o sea, el primero en volver a vivir, el primero en nacer de nuevo, a lo cual estamos destinados nosotros si perseveramos hasta el fin, con lo que hoy Dios nos está recordando, que Dios nos vino, el día de Pentecostés nos recuerda el día en que somos engendrados, después del arrepentimiento, como le explicó claramente nuestro hermano George. Después del arrepentimiento viene el bautismo y después viene el engendramiento mediante la imposición de manos. Pero entonces miremos algo sumamente hermoso, que vamos a estudiar algunas de esas cosas que Dios estableció físicamente como un símbolo de algo espiritual sublime y grandioso. Veamos en el libro del Éxodo, por ejemplo, en el capítulo, vamos a ver aquí qué capítulo es. Hay algo muy especial, hermanos. En el capítulo 30 del libro del Éxodo, les invito a que se dirijan allá, mis queridos hermanos, capítulo 30 del libro del Éxodo, vamos a leer a partir del versículo 22. A partir del versículo 22, el subtítulo, que no es inspirado, pero que nos sirve de guía, dice: el aceite de la unción y el incienso. Versículo 22. A ver cómo describe Dios el aceite de la unción. Y vamos a ver que este día tiene un tremendo significado con respecto a eso. Miremoslo. Éxodo 30, 22. Habló más el Eterno a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática, la mitad de esto es 250, de cálamo aromático 250. De casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite, oigan esto, de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo de Dios. Hoy estamos celebrando la unción santa, que Dios hoy nos recuerda para que tengamos en cuenta su plan y recordemos la grandeza de estas cosas. Y esto era algo físico que Jesucristo vino a darle una dimensión espiritual, como hemos procurado explicarlo, y hoy procuraremos aún más a medida que avancemos con la ayuda del eterno Dios. Una vez más, versículo 25. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. O sea, no es un aceite de oliva común y corriente, que también representa el Espíritu de Dios. Pero Dios puede usar su Espíritu para diferentes cosas. Por ejemplo, el cielo y la tierra fueron creados por el aliento de la boca, por el ruaj, por el Espíritu de Dios. Fueron creados los cielos y la tierra. Pero ahí no era el Espíritu Santo en la forma de que Dios lo estaba utilizando para engendrar, sino para crear. Entonces era un espíritu, una función distinta del Espíritu. Sigue siendo el Espíritu de Dios, pero es una función distinta. Por ejemplo, Dios creó a los ángeles, pero a ningún ángel Dios lo engendró. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Él utilizó el Espíritu de Él para crearlos, pero Él no utilizó la unción santa para crearlos. A nosotros nos creó con el potencial, hermanos, con un espíritu en el hombre, que no es el Espíritu Santo, que hemos procurado explicar y seguiremos explicando. El espíritu en el hombre es la mente que Dios le dio al ser humano, que es parecida a la mente de Dios. Por eso dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No solo físicamente, nosotros tenemos los mismos rasgos de Dios, con un cuerpo material, y hay un cuerpo espiritual, como lo explica también la Epístola a los Corintios, capítulo 15. O sea que Dios tiene un cuerpo que tiene las mismas facciones nuestras. Y Jesucristo también, pero es un cuerpo glorioso, hermanos. De la misma manera, entonces, Dios
tiene el aceite de la unción santa, que es un aceite especial que representa, con el cual Él engendra hijos. No solo crea con el Espíritu de Dios, sino cuando se trata de engendrar hijos de su misma naturaleza, como ninguno de los ángeles es, ellos son hijos de Dios por creación. Nosotros hoy estamos celebrando no el hecho de que seamos hijos de Dios por creación, porque somos descendientes de Adán. Y Adán, dice la Biblia, que era hijo de Dios. Usted lee la genealogía de Jesucristo en el libro de Lucas y va desde Jesucristo mismo hasta Adán y lo declara hijo de Dios, pero fue hijo de Dios por creación. Jesucristo fue el segundo Adán y es hijo de Dios por engendramiento de su Santo Espíritu y es nuestro hermano mayor porque nosotros somos también engendrados por ese mismo Espíritu, tal como lo dice, y aquí está muy bien traducido, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Recuerden esto, hay Biblias que no lo traducen bien, pero aquí, en el Evangelio de Juan capítulo 1, leemos, versículo 12, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, o sea, recibieron a Jesucristo, por haber atendido al llamamiento del Padre, a los que creen en su nombre, que recuerden que el creer sin obras es fe muerta, tiene que haber acompañado de obras. Hermanos míos, Dios no nos da el perdón por nuestras obras, sino después de que hemos sido perdonados, Dios espera que produzcamos fruto de cambio, fruto de crecimiento, mis queridos hermanos. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados. Aquí dice engendrados, ya somos creados. Cuando nacemos, somos hijos de Dios creados, descendientes de Adán. Pero aquí Dios nos llama y dice que a los que recibieron a Jesucristo, al verdadero Jesús, a los que reciben el llamamiento del Padre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Y cómo somos engendrados? Cuando Dios utiliza ese aceite especial que simbolizaba el Espíritu Santo, con el cual únicamente se ungían los reyes y los sacerdotes. Y lo vamos a demostrar aquí. Y hoy estamos viendo el cumplimiento de estas cosas. Jesucristo dijo, no vine a abolir la ley ni los profetas, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Ayer estudiamos cómo Él vino y gracias a su venida y a su predicación entendemos el significado de las fiestas, si no estaremos en completas tinieblas. Y hoy entendemos que no se trata únicamente de la fiesta de las semanas, de los primeros frutos del trigo, sino de los primeros frutos que vamos a ver que Dios los llama primicias para Dios. Jesucristo primicias de la primera cosecha, nosotros primicias de la segunda cosecha, y ya el resto de la humanidad Dios no los llama primicias. Es muy interesante eso, hermanos. No voy a detenerme a explicar eso ahora, pero es muy interesante que nosotros somos considerados primicias de la cosecha del trigo que se maduraba 7 semanas después de que se ponía la hoz por primera vez a la cosecha de la cebada. 7 semanas que al día siguiente del séptimo sábado, aquí estamos exactamente dándole cumplimiento, obedeciendo su ley y entendiendo el cumplimiento que Cristo le vino a dar, que es tan profundo que no lo alcanzamos a entender ni a explicar en un solo sermón, hermanos. Pero aquí yo quería explicar la hermosa cumplimiento que tiene el aceite de la santa unción. Uno lee el libro del Éxodo y lo lee y dice, bueno, está muy bonito y qué fórmula, y Dios prohíbe que se repita esa fórmula, pero era un perfume especial. Yo creo que se parece al ambiente que debemos crear nosotros, hermanos, si estamos llenos del Espíritu de Dios. Yo me imagino que el huerto del Edén tenía un aroma especial. Yo me acuerdo que pasando por el sur de Argentina, donde hay sembrados de muchos árboles frutales, de manzanos, de duraznos, se hay un aroma en el ambiente. O cuando las flores de azahar están ya en plena flor, esperando la cosecha de las naranjas, se llena de un ambiente precioso. Los árboles que producen fruto tienen un aroma, y nosotros debemos tener un ambiente, crear un ambiente positivo
agradable alrededor nuestro, no que nos estamos esforzando por hacerlo en forma artificial, sino que si estamos cerca de Dios, fluye como ríos de agua viva. Y eso es parte de la luz con la que debemos alumbrar, hermanos. Por eso Dios lo llama el aceite de la santa unción. Sigamos leyendo el versículo 26. Con él ungirás el tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque era figura del tabernáculo de Dios en el cielo. Tanto es que Dios le ordenó a Moisés, y vamos a verlo aquí, varias veces, dice cómo Dios le ordenó que hiciera todo conforme a lo que le fue mostrado en el monte. Arriba hay un modelo espiritual perfecto de estas cosas que Dios ordenó hacer aquí para ese culto físico. Y nosotros vamos a ver hoy que hemos sido llamados a desempeñar las mismas funciones en una dimensión espiritual, hermanos. Si no lo hacemos, yo creo que el sermoncillo que dio George nos debe ser una advertencia, hermanos, y vamos a estudiar por qué. En el capítulo 25, versículo 9 del libro del Éxodo, vemos, dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y luego dice, en el capítulo 26, versículo 30, vuelve y lo dice, 26:30 del Éxodo, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Entonces, asimismo, Dios manda hacer este perfume y tiene un significado que hoy nosotros entendemos, y vamos a verlo si seguimos leyendo aquí. Volvemos al capítulo 30 del libro del Éxodo y seguimos leyendo. Entonces, en el versículo 25, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Ahí está, el Espíritu Santo, que representa cómo Dios engendra hijos. No únicamente Él crea con el Espíritu, pero cuando se trata de este aceite es algo especial. Es como Dios, el Padre, transmite la simiente de la vida eterna que se propuso dar desde antes de empezar a crear el universo, hermano. Es lo que estamos celebrando aquí ahora. Esto es tan grandioso que no lo alcanzamos a entender. Versículo 26. Con él ungirás el tabernáculo de reunión y el arca del testimonio, que representa el trono de Dios. La mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso. Y ahora vamos a ver que tenemos muchas funciones que desempeñar ahora mismo. El altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Pero esto era no más que figura de lo que nosotros tenemos que estar haciendo ahora. Como ya les dije, lo iremos explicando poco a poco con la ayuda de Dios. Versículo 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos. Ellos desempeñaban el sacerdocio en el antiguo pacto, era un sacerdocio físico, la familia física de Aarón, hermanos. Y luego dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, algo sumamente exclusivo. Nadie más podía ofrecer incienso, nadie más podía ofrecer el incienso, nadie más podía poner el aceite en las lámparas, era labor de sus sacerdotes. Ellos tenían que estar presentes para ofrecer los sacrificios, sacrificio continuo de la mañana y de la tarde. Todas esas funciones físicas, y estas cosas las hemos explicado antes, pero hay que continuar explicándolas para que seamos conscientes de las funciones que tenemos que estar desempeñando desde ahora como preparación para ser reyes y sacerdotes. Y aquí vemos que era para ungir a Aarón y a sus hijos. Y nosotros estamos destinados a ser reyes y sacerdotes porque somos ungidos con el Espíritu Santo de Dios, representado por la santa unción. Y luego dice, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado. O sea, alguien que no sea llamado al sacerdocio. Y ahora vamos a ver también, a ser rey no podía ser ungido con ese aceite. Era exclusivo para reyes y sacerdotes.
como lo somos nosotros hoy, hermanos. Y luego sigue, sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es. Espero que le va quedando más claro que ese aceite representa el Espíritu Santo de Dios. Y luego sigue, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, ¿qué dice Jesucristo? Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El Padre escoge a quién va a engendrar, no nosotros, hermanos. Cuando nosotros constatamos que Dios no está llamando a una persona, no insistimos, ni discutimos. Eso es asunto de Dios. Cuando Dios está llamando a alguna persona, Él, por su bondad, la guía al arrepentimiento, y a nosotros nos toca discernir que ahí se está viendo la mano de Dios. Pero uno no puede, por iniciativa propia, tomar a una persona e imponerle las manos para que reciba el Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer eso si no hemos constatado que ha sido llamado y apartado por Dios para ser ungido como rey y sacerdote. Sobre extraño, y el que dice, y quien pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Y ahí nos está dando a entender que es algo que debe hacerse de acuerdo con el entendimiento que Dios nos da. Dijo además el Eterno a Moisés, toma especias aromáticas. Bueno, hasta ahí. Entonces dice que con él ungirá a Aarón. Y en el sacerdocio antiguo, del antiguo pacto, era un sacerdocio físico, hermanos. Pero ese aceite se usaba únicamente para ungir a los sacerdotes que se presentaban delante de Dios y a los reyes. O sea que el rey David fue ungido con el aceite santo. ¿Cómo lo sabemos? Donde uno menos piensa, encuentra la respuesta, hermanos. Vayan al capítulo 89 de los Salmos, por favor, y ahí lo encontraremos. Entonces veremos cómo Dios ungió a David, mandó que lo ungiera Samuel con el aceite de la unción santa. Miren, Salmo 89, versículo 19. Salmo 89, versículo 19. Entonces hablaste en visión a tu santo, y dijiste, aquí fue a Daniel, digo a Samuel, y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Recuerden que Samuel derramó el cuerno del aceite, pero no era cualquier aceite, era el aceite de la unción santa, preparado según la fórmula exclusiva dada por Dios. O sea que únicamente los reyes y los sacerdotes podían ser ungidos con ese aceite. Hoy se cumple con nosotros en el nuevo pacto, hermanos. Jesucristo dijo, yo no vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Vine a magnificar la ley. Hoy estamos celebrando el día en que Dios derramó su Espíritu, que es la unción santa, sobre los que están destinados a ser reyes y sacerdotes. El día de las primicias de la siega del trigo. O sea, de un grupo pequeño que están destinados a ser los líderes en el mundo de mañana, ya desempeñando las dos funciones. En el antiguo pacto estaban separadas. La función del sacerdocio únicamente la tribu de Aarón, que era descendiente de Leví, y el reinado o la función de realeza, de rey, únicamente los descendientes de David, que era descendiente de Judá. Estaban separados, pero en el nuevo pacto están unidos. Por eso Dios nos llama, en el capítulo 10, versículo 15, del libro, 5:10, perdón, del libro del Apocalipsis, miremoslo aquí, hermanos, para que tengamos una idea. Yo no alcanzo a explicar en este único sermón, pero yo sigo repitiendo estas cosas para que estemos conscientes de la grandeza del llamamiento que Dios nos ha hecho, hermanos, y por qué somos tan pocos, porque somos primicias, unos pocos de una cosecha, mis queridos hermanos. Apocalipsis 5:10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. O sea que Jesucristo, al darle cumplimiento a la ley física, une las dos funciones. Pero si somos reyes y sacerdotes, tenemos un rey y sacerdote que está por encima de nosotros.
Pero fíjense que también esta fiesta representa las primicias. Veámoslo en el capítulo 34 del libro del Éxodo. Ayer les hice una introducción, espero que la hayan escuchado y que la recuerden. En el capítulo 34 del libro del Éxodo dice lo siguiente, mis queridos hermanos. Capítulo 34, versículo 22 del libro del Éxodo. Aquí estamos demostrando que Jesucristo no vino a abolir la ley ni los profetas, sino a dar cumplimiento. Versículo 22 del capítulo 34 del Éxodo. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Esa es la fiesta de los tabernáculos. Entonces, vimos lo que significa la Pascua y lo que significa la gavilla. O sea, ya los he dicho, a las 7 semanas vienen las primicias de la segunda siega, como ya lo vimos en el libro de Ruth, la siega del trigo, que somos nosotros, las primicias, o sea, un pequeño grupo que van a ser ungidos, o que somos ungidos como reyes y sacerdotes, y es lo que representa este día, cuando se celebra la fiesta de las semanas, de las primicias, de la siega del trigo. ¿Y cuál es nuestro destino? Miremos lo que dice el capítulo 14 del libro del Apocalipsis, para que veamos el destino de las primicias. Hermanos queridos, doy un salto grande aquí, pero es bueno tener esa visión. ¿A dónde se dirige esto? Va más allá de lo que estamos viviendo aquí, va con un significado eterno. Dice el capítulo 14 del libro del Apocalipsis, hermanos, después miré, capítulo 14, versículo 1, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Esto es después de que suena la séptima trompeta, o sea, cuando Jesucristo desciende y manda a los ángeles a buscar a sus elegidos de los 4 vientos, que son las primicias, los que fueron primicias de la siega del trigo y que van a ser transformados, van a nacer de nuevo cuando suene la séptima trompeta. Recuerden, hay gente confundida, hay gente que cree que porque Pentecostés, en la fiesta de las primicias, es el día en que los santos son transformados. Recuerden que Pentecostés representa el día en que somos engendrados. Y un niño para nacer no nace el mismo día en que es engendrado, se demora 9 meses. Ahora Dios nos enseña, como le enseñó a Nicodemo, que uno primero recibe el Espíritu Santo, queda engendrado. Empieza a existir un nuevo ser engendrado que está destinado a nacer, si persevera, a nacer de nuevo cuando suene la séptima trompeta, a nacer con un cuerpo espiritual semejante al de la gloria de Dios, el Padre que lo engendró. Por eso dice, nosotros brillaremos como el sol en el reino de nuestro Padre, porque Él mismo nos engendró y tenemos un cuerpo y una gloria, no de la misma poder y altura de Dios el Padre y de Jesucristo, pero vamos a ser según el que nos engendró, como nuestros hijos se parecen a nosotros, hermanos, pero ya en un ámbito espiritual, ya es el cumplimiento. Después miré y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. O sea que fueron sellados con el Espíritu de Dios, quiere decir, fueron ungidos con el aceite de la santa unción. Ahí ven ustedes el cumplimiento de algo que era físico y que Cristo no vino a abolir, sino a darle un cumplimiento glorioso, que hoy nos permite entender, hermanos, para que apreciemos el don del Espíritu Santo. Y luego dice, y tenían el nombre de él, porque es nuestro hermano mayor, y de su Padre escrito en la frente. Recuerden que Jesucristo, cuando resucitó y se le reveló a María Magdalena, y ella seguramente lo fue a abrazarle los pies, le dijo, no me toques, que no he subido a mi Padre. Ve a mis hermanos. Está hablando ya como un ser resucitado. A mis hermanos. Por eso dice, es el primogénito entre muchos hermanos. Fue el primero en salir de la tierra. Voy a mi Padre y a vuestro Padre. El mismo que nos unge con el aceite de la santa unción cuando recibimos después del bautismo el Espíritu Santo. Voy a mis hermanos, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesucristo claramente los elevó
a esa categoría de seres con la simiente ya divina, de vida eterna, pertenecientes al rango divino de Dios, hermanos queridos. Entonces estos 144,000 tienen el nombre del Padre escrito en la frente, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que no es otra cosa que el aceite de la santa unción, con el cual únicamente se ungía a los reyes y a los sacerdotes. Ven cómo todo se va cumpliendo, hermanos, al pie de la letra, y somos testigos de estas cosas. Jesucristo no vino a abolir la ley, ni los profetas. Y luego dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono. O sea, ¿dónde están estos seres? Delante del trono. Hay un monte de Sión aquí abajo y hay otro allá arriba, donde está la nueva Jerusalén. Y vean ustedes demostrado, porque aquí no afirmamos nada sin apoyarlo en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Miren ustedes dónde están estos seres, vamos a ver cómo son llamados. Hebreos 12, versículo 22. Yo iré repitiendo estas cosas, hermanos, que hemos repetido muchas veces, pero como decía el apóstol Pedro, no me cansaré de repetirlas mientras esté en este cuerpo. Y son cosas tan sublimes. Estas cosas a veces no se habían explicado nunca en la iglesia, hermanos, y ahora las podemos demostrar con claridad transparente y honesta, que no estamos, ustedes mismos están corroborando. Aquí no estamos inventando nada. Entonces, ¿dónde están estos seres? Aquí dice, el monte de Sión, pero dice, están frente al trono de Dios el Padre. Vemos que están allí siendo presentados por Cristo como los primeros frutos de la segunda cosecha, las primicias del trigo. Así como el sumo sacerdote presentó a Jesucristo, simbolizado en la gavilla de cebada, lo primero que salió de la tierra, lo presentó y la movió hacia los 4 puntos cardinales, representando que Jesucristo había muerto y pagado con su sangre por los pecados del mundo entero. Pero cada uno en su debido orden también. Nosotros somos los primeros en recibir ese perdón, como primicias, hermanos. Y dice, sino que os habéis acercado, Hebreos 12, 22, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Tenemos acceso ahora allá, en el Espíritu, y vamos a estar en cuerpo allá cuando tengamos un cuerpo espiritual, para podernos presentar delante de la presencia del Padre, porque un ser humano no puede ver el rostro de Dios y vivir, como le dijo Dios a Moisés, cuando lo dijo, déjame ver tu gloria. Y ahí la vamos a poder ver, la gloria de nuestro Padre, cara a cara, como dijo el apóstol Pablo. Veré y seré conocido, y conoceré como fui conocido. Volvamos a Apocalipsis para que veamos el glorioso destino de los que estamos aquí. Si nos arrepentimos, o si nos hemos arrepentido, si hemos sido bautizados, y los que no, que se están preparando, y recibimos la unción santa mediante la imposición de manos, y perseveramos hasta el fin, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, no a medias, porque si es a medias nos vomitará Jesucristo de su boca, y el mundo en que vivimos hoy es el medio más propicio a producir tibieza espiritual, mediante distracción continua, dejando a Dios en segundo lugar y dejando apagar el fuego del Espíritu en nosotros, de modo que se vuelve ya como una llamita casi imperceptible y una tibieza espiritual que le causa náuseas a Jesucristo, hermanos. Tomemos esto en serio, hermanos. Aquí estamos cumpliendo algo que fue planeado antes de que empezara a crearse el universo. Y Dios lo está cumpliendo con nosotros, hermanos. Como lo dijo nuestro hermano Filemón en la oración de apertura. Dios se fijó en lo vil, en los pobres, no en los ricos y nobles de este mundo, y nos ha llamado a esta gloria, hermanos. No despreciemos una salvación tan grande
como lo dice el apóstol Pablo una y otra vez en el libro de los Hebreos. Y miren esto, ¿cuál es nuestro futuro como primicias? Sabemos que aquí está la primicia del trigo, pero Cristo vino a darnos el significado, a darnos el cumplimiento de lo que esto significa. Mírenlo aquí, capítulo 14, versículo 3, sigamos leyendo del libro del Apocalipsis. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes. ¿Y dónde están? En el monte de Sión, que leímos en Hebreos 12, 22. Hay un monte de Sión que es la Jerusalén celestial. Estos seres están delante de la presencia misma de Dios el Padre, no aquí abajo, sino allá arriba, en la celebración de las bodas del Cordero, que también les hemos explicado varias veces y les volveremos a explicar con todo cariño, hermanos. Pero estas cosas deben estar palpitando dentro de nosotros, día y noche, hermanos, manteniendo la meditación en la grandeza del llamamiento que Dios nos ha dado, y no teniéndolo como algo despreciable, hermanos. Dice, cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, ya les expliqué, no significa que sean físicamente vírgenes, sino que se arrepintieron, fueron lavados por la sangre de Cristo, y el apóstol Pablo nos explica lo que eso significa una vez más. Todo lo basamos en lo que está escrito, no en teorías de origen humano, en la palabra de Dios. Miren, segunda epístola de Corintios, capítulo 11, y ahí tenemos la explicación de lo que significa que estos seres son vírgenes y que se aplica a nosotros. Capítulo 11 del libro del segunda epístola a los Corintios, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Estamos viendo que aquí estamos ya en la ceremonia de las bodas del Cordero, en la presencia del Padre. Y aquí dice, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y está hablando a los corintios. Fíjense lo que les dice a ellos mismos en la primera epístola, para que ustedes vean que esto es un significado espiritual de gente que verdaderamente se ha arrepentido y ha perseverado en la integridad y no ha vuelto a vivir en pecado, aunque todos podemos caer, pero nos arrepentimos y seguimos, y somos lavados. Pero el capítulo 6, a ellos mismos, a los que les está diciendo aquí, que los ha desposado con Cristo como una virgen pura, fíjense lo que les dice en 1 Corintios, a ellos mismos, capítulo 6, versículo 9. Vean lo que dice, para advertirnos a nosotros que si hemos sido limpiados y purificados y hechos vírgenes por la sangre de Cristo, si volvemos a pisotear esa sangre, hermanos, ya no hay salvación si volvemos a vivir en pecado y a permanecer en el pecado. El capítulo 6, versículo 9, a ellos mismos el apóstol Pablo les dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Y hoy en día los fornicarios abundan cada vez más. Cuando alguien ve pornografía, está cometiendo fornicación, porque el que mira a una mujer, o lo que sea, en su corazón, porque hay homosexuales y hay mujeres que ven pornografía también, ya adulteró con ella en el corazón. Está quebrantando el pacto que le costó la sangre a Jesucristo, hermanos. Y hay gente que no lo toma en serio. Y sin embargo aquí dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Recuerden que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. Dios nos está probando día a día para ver si somos fieles. Dios quiere estar absolutamente seguro que en su reino no va a haber otro diablo. Porque si somos fieles en lo poco, según la matemática divina, seremos fieles por la eternidad. Pero, por ejemplo, el que ve pornografía se está descalificando de ser la esposa de Cristo, porque si no es fiel en lo poco, tampoco lo será por la eternidad. Y si entra así al reino de Dios, Dios no lo va a dejar entrar. En caso de que entrara, pasaría lo mismo del diablo. Cuando uno menos piense, a lo largo de la eternidad, le da por voltearse y rebelarse contra Dios. Dios tiene que estar seguro
de que somos fieles en lo poco, en esta corta vida, que guardamos los mandamientos hasta el fin y nunca volvemos a vivir en pecado. Y nos arrepentimos y vamos creciendo, hermanos. Esto no es un juego. Esto costó la sangre de Dios, hermanos, hecho hombre. Y el llamamiento que tenemos no es cualquier cosa. Y el mundo y Satanás están bregando a arrebatárnoslo como pueda. Porque él quisiera estar en el lugar nuestro. Y no solo en el lugar nuestro, en el lugar mismo de Dios. Pero él fue hecho de otra especie. Él no es de la especie divina. Nosotros somos de la misma especie de Dios. Seres de diferente especie no se reproducen. Y Dios se reprodujo por medio de una mujer para tener el Hijo, Jesucristo. O sea que somos a imagen y semejanza de Dios, de la misma especie de Dios. Y cuando somos ungidos con la unción santa, somos de la misma especie divina. Esto es muy grandioso, hermanos. Lo que tenemos aquí, lo que Dios nos revela, lo que Dios nos muestra. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Recuerde que el amor al dinero es idolatría. El que no es fiel en los diezmos es idólatra. Ama más al dinero que a Dios. Así de sencillo. No erréis. Y luego dice, los adúlteros. Si alguien es casado, y vuelvo y le repito, y mira pornografía, es un adúltero. Y si lo sigue haciendo, y eso causa adicción, y está muy fácil al alcance de la mano, de lo cual Dios nos dice que tenemos que huir de esas cosas, evitarlo al máximo, usar el uso del Internet únicamente por el bien que se puede sacar, pero es un arma de doble filo, mortal. Y tiene a mucha gente atrapada en la adicción. Dice, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Lo que el mundo de hoy, Satanás está bregando a borrar todo esto de la mente de la gente, que no hay tal cosa. Sí la hay. Dios llama las cosas por su nombre. Y yo las estoy leyendo, hermanos. Alguno dirá, pero bueno, y si el que tiene esa tendencia, entonces ¿qué? Hermano, todos tenemos tendencias. Si es normal, tiene tendencias heterosexuales. Si es mujer, hacia el hombre, si es del hombre a la mujer. Pues tiene que aprender a negarse a sí mismo y a obedecer la ley de Dios hasta que esté casado o esté casada. Lo mismo el que tiene una tendencia, el mundo de Dios dice, no se puede frustrar a la persona. Tiene que negarse a sí mismo y no pecar y arrepentirse y pedirle a Dios que lo sane. Y Dios lo puede sanar. Y hoy en día es ilegal decir eso. El diablo tiene el sartén por el mango, hermanos. El mundo está llegando al colmo de la maldad a una rapidez jamás vista por el Internet y por todos esos medios. Y está corrompiendo a la infancia. Cuando la infancia se corrompe, no hay más esperanza para una civilización. Y Dios la destruye. Y el día del Señor que ya se acerca, va a ser la destrucción total de la civilización a escala mundial. Como lo hizo en el diluvio, como lo hizo a escala más pequeña con Sodoma y Gomorra, como lo hizo con la civilización de Canaán, como lo hizo con Egipto, y borrará todo y no quedará más memoria, y establecerá un reino justo, y regenerará la tierra, hermanos, a lo cual hemos sido llamados. Y si no vencemos a este mundo, nos servimos para cambiar este mundo, y transformarlo y regenerarlo. Del esfuerzo diario, hay gente que dice, no, estar en la iglesia no es sino pagar y orar. No, señores, tenemos una lucha diaria de vencernos a nosotros mismos, nuestras tendencias, con la ayuda de Dios, orando a diario, manteniendo encendida esa lámpara, ese ungüento santo, hermanos, la unción santa en nosotros, orando sin cesar, o ayunando con frecuencia, hermanos, y que es muy bueno para la salud, entre otras cosas. Antes creían que era malo para los diabéticos, resulta que es bueno para los diabéticos. Dios no nos prescribe nada que sea malo. Es bueno para la salud física y espiritual. Y leer y llenar nuestra lámpara del aceite de Dios y meditar en su palabra día y noche, y no en todo lo que nos suelta esta civilización, hermanos. Y la gente se vuelve adicta. Donde ustedes quieran que vayan, está todo el mundo ahí hipnotizado, hermano. Vayan a un aeropuerto, en la calle, donde ustedes vayan, hermanos. Y el diablo usa eso para ir infectando cada vez más la conciencia de la gente, hermanos. Y por eso es tan rápida la degeneración a la cual estamos llegando, hermanos. Y está llegando a la infancia. Y ahí es donde Dios ve el colmo de la maldad en una civilización y tiene los días contados.
Y a nosotros nos van a perseguir por decir lo que estamos diciendo. Pues que nos persigan, hermanos. Si perseveramos hasta el fin, eso es cuestión de días o lo que sea, pero estaremos reinando y regenerando este mundo para siempre, hermanos. Una vez más, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Como les digo, los que digan, no, es que tiene esa tendencia, él no tiene la culpa. Hermano, puede que no tenga la culpa, pero si lo hace, tiene la culpa, porque Dios a nadie lo tienta más allá de lo que puede resistir, y la orden es, el que no sea homosexual o afeminado, tiene que negarse a sí mismo, si quiere entrar a los reinos de los cielos. Aun si está casado, no puede estar codiciando a otras mujeres. La tentación no se acaba cuando uno se casa, hermanos. Y si está soltero, tiene que aprender a hacer lo que Cristo dijo: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, haga morir el adulterio y la fornicación, todo, y sígame. Y Él nos da el poder para vencer. Dios no nos está pidiendo nada imposible, hermanos. Él mismo dijo: mi yugo es suave y mi carga ligera. Cuando uno se entrega de lleno a Dios, no es tan difícil, hermanos, porque eso es el amor, es obedecer a Dios. Y el amor no es duro, y Dios nos ayuda. Adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Esto es lenguaje muy claro, hermanos. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas habéis, y esto erais algunos, está yendo a los corintios, esto eran algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Y en la segunda epístola les dice que los ha presentado ante Dios como una virgen pura, y en el capítulo 14 del Apocalipsis los vemos que son vírgenes, está hablando de los mismos. Miren cómo la Biblia está en perfecta armonía, y Dios nos abre los ojos para coordinar todas estas cosas, respetando su verdad, y no sacando doctrinas engañosas. Entonces dice, versículo 3 del capítulo 14 de Apocalipsis, 14:3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes. Ustedes ya saben, está hablando de la corte celestial en la Nueva Jerusalén, y de los ancianos, que eran 24 alrededor del trono, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Ya saben que son vírgenes, ya les expliqué por qué. Contaminarse con mujeres es volver a la idolatría, volver al evangelismo, volver al pentecostalismo, y yo sé que se van a enojar mucho algunos si oyen esto, o volver al catolicismo, o volver al protestantismo, y quedarse allá. No van a estar ahí. Tienen que haberse permanecido firmes en la obediencia a Dios, que esas religiones dicen que no hay que guardarla. Y Jesucristo le dijo al joven rico: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y el apóstol Pablo no tenía ninguna autoridad para venir a cambiar lo que Cristo dijo. Antes, como dice el apóstol Pedro, decía cosas difíciles de entender que los indoctos tuercen para su propia perdición y sacan doctrinas extrañas hasta el punto de decir que la ley es una maldición. Entonces Pablo estaba loco, porque a los Gálatas les dice que la ley es una maldición y no entienden que la maldición de la ley es la pena de muerte por transgredirla. La pena del pecado es muerte. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Ven ustedes la lógica de Dios? Clarísima. Y la epístola a los Romanos dice que la ley es santa y la ley es justa. Entonces Pablo, ¿cómo le va a escribir a uno y le dice que es santa y al otro le dice que es una maldición? Se ciegan con una sola escritura y pierden de vista todo el conjunto de la mente de Dios que está revelado en la Biblia. Y cuando predican se pegan de una escritura y se olvidan del resto. Lo que ustedes ven que aquí nunca hacemos, hermanos. Cada paso que vamos dando va quedado respaldado aquí. Y ustedes lo pueden verificar, que es con fe, de buena fe, que les predicamos, hermanos. Y mira lo que dice, versículo 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos, oigan esto, de entre los hombres como primicias para Dios. Hoy estamos celebrando esa fiesta, somos nosotros, pero tenemos que perseverar hasta el fin
porque hoy estamos celebrando el engendramiento, porque hemos sido ungidos con el aceite santo que representa el Espíritu Santo de Dios, por medio del cual Él engendra hijos de su propia entraña y nos transmite la simiente de la vida eterna, y si la mantenemos viva y florece y fructifica hasta el fin, entonces estaremos aquí delante del trono del Padre como primicias, como los primeros frutos, poquitos, porque Dios ahora está llamando a los líderes. Dios no está llamando a todo el mundo ahora, hermano. Ya después les abre la puerta, después del día de expiación, que es la segunda fase del sacrificio de Cristo. Él murió por los pecados de todo el mundo, pues Él no murió dos veces, una sola vez, pero la Pascua representa las primicias, que eran los primeros primogénitos de la gente de Israel, lo que somos nosotros hoy, espiritualmente. Y luego el día de expiación representa el día en que Dios hace extensivo ese sacrificio al mundo entero. Pero hasta ahora únicamente las primicias son los que han sido rescatados. Ustedes ven que aquí hay muy poquita gente. El resto del mundo tiene que esperar su turno. Y Dios así lo diseñó y nos dio el privilegio de estar aquí. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Delante del trono de Dios. Recuérdese que el primer mentiroso fue Satanás, y que si tenemos la costumbre de decir mentiras, no duraremos en la presencia de Dios. Lean el Salmo 101 y lean por lo menos 20 o 30 versículos de los Proverbios para que vean cómo aborrece Dios la mentira. Y en la boca de Jesucristo jamás fue hallado engaño. Tenemos que cuidarnos, hermanos. Y fíjense lo hermoso que dice el libro de Efesios, el libro de los Efesios, en el capítulo 1 dice, fíjense, el capítulo 1 de Efesios dice, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, algunos de ustedes la oyeron por internet, otros la oyeron por la radio. Me acuerdo de don Jorge Sabón cuando hice el primer programa, le guardo profunda gratitud a este hombre. Mucho ayudó para que ustedes estén aquí, al principio, cuando apenas empezaba la obra de Dios aquí después de la apostasía. Me escribió una carta que yo no lo conocía y me dijo, don Mario, escuché el programa de radio, véngase para México, aquí Dios tiene mucho pueblo, como le dijo Dios al apóstol Pablo con respecto a la ciudad de Corinto. Y aquí está cumplida la palabra de don Jorge. Siempre me estaba esperando en el aeropuerto cuando yo llegaba aquí. Cuando eso no había oficina, ni había apartamento, ni había reservación de hotel, hermano. Estábamos empezando con las uñas. Don Jorge me recogía, siempre que yo llegaba, nunca faltó. Me llevaba para su casa, me hospedaba, me alimentaba, me acompañaba a visitar gente que había hecho solicitudes. Nunca me olvidaré de eso, y Dios tampoco. Capítulo 1, versículo 13 de Efesios dice, en él también vosotros, oigan esto, Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, oigan esto, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué quiere decir? Fuisteis ungidos con el aceite de la santa unción, como reyes y sacerdotes, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y vean lo que dice en el capítulo 4, hermanos. Tiene que ver con lo que les acabo de decir. Versículo, aquí hay toda una exhortación de cómo respetar esa presencia del Espíritu que está en nosotros, hermanos. Capítulo 4, versículo 24 de Efesios. Y vestíos del nuevo hombre. Como ya les dije,
Hay que hacer morir el viejo hombre, cualquiera que sea la tendencia, Dios no la justifica. Todos nos tenemos que aprender a negar a nosotros mismos cualquiera que sean las tendencias que tenemos. Dios no pone a nadie más allá de lo que puede resistir, pero el mundo no quiere que la gente entienda esto, y está prohibido el decir que hay terapias para ciertas tendencias. No se puede publicar. Satanás tiene el sartén por el mango, hermanos. Por eso se acelera la perversión con tanta rapidez. Y vean lo que dice aquí, capítulo 4, versículo 24 de Efesios. Vestíos del nuevo hombre, quiere decir, hagan morir el viejo, crucifíquenlo, que en eso consistió nuestro bautismo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Nunca le agreguen insultos. Si alguien se enojó con cierta razón, sin embargo dice que el amor no se irrita, pero hay tiempo en que uno puede tener, como dicen, santa cólera, pero no va infectada con insultos ni con actitudes negativas y destructivas, sino con una reprensión de parte de Dios, inspirada por Dios, no por nuestra carnalidad. Airaos, pero no pequéis, porque dice que el que le diga raca o le diga tal queda expuesto al lago de fuego. Dios no permite que nos insultemos o a nadie insultemos. Y si a veces hay un enojo, tiene que ser justificado y no se puede poner el sol sobre él. Y hay que perdonar y nunca insultar, como lo muestra Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Diablo es un hombre lleno de ira, un ser, lleno de ira, y la ira cunde por todos lados. Ustedes ven, veníamos en el avión, yo empecé a ver si había alguna película digna de verse. No había nada, hermano. Y las que hay pervierten. Pero ve uno a veces escenas así de paso de los pasajeros que tienen, casi todas son violencia, o pornografía, homosexual o heterosexual, o brujería. Con eso se entretiene el mundo, con infracción de la ley de Dios. Rara vez hay una película inspiradora, y se pueden hacer. Les doy un ejemplo. La película más vista en la historia del cinematógrafo es esa que llaman La novicia rebelde. Ahora, pues hay un cierto fondo ahí católico, pero ahí lo que perdura es una actitud de gozo, de dedicación, de abnegación, de lealtad, de valor, inspirador, musical, y es la película más vista. Cuando ellos quieren hacer algo bueno, lo pueden hacer. Hollywood lo puede hacer, pero ahora se dedica a hacer todo lo que pueda ser destructivo. Están en las manos del mismo diablo. No digo todos, pero en gran parte. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Debemos reflejar el Espíritu, el perfume de Cristo, como les decía, un huerto, como el huerto del Edén, o los huertos de árboles frutales huelen rico, y el aceite de la santa unción, que es el símbolo del Espíritu de Dios, es un perfume. Y nosotros debemos irradiar eso, como les dije, no en forma fingida, sino porque estamos tan cerca de Dios, por aplicar la disciplina diaria de la oración, del estudio, el ayuno, la meditación, de manera que fluye naturalmente. Y a la gente le gusta estar con las personas que viven así. Exhalan el aroma de Cristo por el Espíritu de la santa unción. Oigan lo que dice el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo. Hermanos, si alguien ha sido bautizado y
tiene el Espíritu de Dios y cometí alguna de todas estas cosas, Jesucristo dijo, el que en mí cree y guarda mi palabra, vendremos a Él, mi Padre y yo, y haremos morada con Él. Vean, lo leo para que ustedes entiendan la profundidad de este versículo. Y ustedes saben dónde está eso. En el capítulo 16 del Evangelio de Juan. La última conversación de Jesús con sus discípulos. Dice, el capítulo 14, dice, versículo 22, Juan 22, 14, 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿qué quiere decir? Miren el capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces aquí, ¿qué dice? Dice, ¿cómo es que te manifestarás? Le preguntaron, en el versículo 20 le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, lo cual ahí les acabo de decir, quiere decir el que me obedece, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Oigan eso. O sea, el Espíritu permanece en nosotros. Y ahí está la presencia del Padre y del Hijo. Entonces, si el Espíritu está ahí, hermanos, en el corazón mismo. El corazón es el santo de los santos de este templo. Y es otro capítulo que yo no sé si hoy hay tanto de qué hablar de esta cosa. Es una maravilla, hermano. Ni que era empezado. Estoy en la introducción de hace rato. Pero Dios sabe cómo nos guía. Oigan lo que dice el versículo 30. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Qué significa? Con el cual fuisteis ungidos, con el aceite de la santa unción. No lo contristemos. ¿Por qué? Ahí está la presencia de Jesucristo y del Padre por medio del Espíritu. Y si empezamos a ver lo que no tenemos que estar viendo, a oír lo que no tenemos que estar oyendo, a decir mentiras o a no cumplir lo que tenemos que cumplir, porque ahí están escritos los mandamientos, en el corazón mismo. El corazón es el santo de los santos del templo nuestro. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, cuando ella le dijo, bueno, nuestros padres adoraron en este monte, y no eran los padres de ellos, los samaritanos se habían olvidado que ellos no eran descendientes de Israel. Pero eso es otra historia. Pero porque ahí fue donde estuvo, en el monte de Efraín, fue donde estuvo el tabernáculo por primera vez cuando ellos entraron a la tierra prometida, en la tierra de Efraín. Pero Dios lo trasladó a Jerusalén, y ahí se convirtió la sede del gobierno y el sacerdocio de Dios en el antiguo pacto, y va a ser la sede del gobierno de Dios en el nuevo pacto, cuando las naciones fluyan todas a Jerusalén, para oír la ley y aprender los caminos de Dios, a la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? Nosotros, la iglesia del Dios viviente, es la casa de Dios, la Biblia lo dice. Vamos a estar enseñando junto con Jesucristo si estamos desde ahora practicando lo que vamos a ejercer, venciendo nuestra naturaleza, obedeciendo a Dios. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, que vimos de los 144,000, que fueron redimidos de entre los hombres. Y el apóstol Pablo, el capítulo 1, fíjense cómo todo concuerda, hermanos. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Fuiste sellados, y luego aquí dice, no lo contristéis. Uno tiene que llegar a una conciencia muy clara de que Dios habita dentro de nosotros por medio del Espíritu, y eso nos da un temor de Dios santo para obedecerle y adorarlo y respetarlo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, si perseveramos hasta el fin, estaremos con esas primicias delante del trono del Padre. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo miro aquí a mi asistente a ver qué seña me hace del tiempo. Hermanos queridos, entonces la mujer samaritana le preguntó a Jesucristo, bueno, ¿dónde debemos adorar? ¿En este monte o en Jerusalén? Jesucristo le dijo, está en el capítulo 4 de Juan, ustedes deben de saber eso. Mujer, viene la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino que el Padre busca los que lo adoran en espíritu y en verdad. Tales adoradores el Padre busca. Bueno, ¿qué significa eso? Eso significa de que ahora el templo de Dios no está ni en Jerusalén ni en Samaria. El templo de Dios es el cuerpo de cada uno de nosotros. Y lo dice claramente la Escritura. Mire el capítulo 6 de la primera epístola a los Corintios. Ahí está escrito respaldando cada concepto que damos. 1 Corintios, capítulo 6. Veámoslo aquí. 1 Corintios, capítulo 6, dice, vamos a leer desde un poco más arriba porque concuerda con lo que acabamos de decir. 6:15, 1 Corintios. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Hoy en día cada vez más difícil, pero la orden sigue siendo la misma. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? En el momento en que Dios nos unge con su santa unción, después del bautismo y la imposición de manos, el cuerpo del nuevo discípulo se convierte en templo del Espíritu Santo, donde Jesucristo y el Padre moran, como lo acabamos de leer, en el capítulo 14 de Juan, bajan y haremos morada con Él. Y hay que respetar esa presencia que está adentro, tenemos que estar conscientes de ello, para huir del pecado y temer ofender la presencia misma de Dios, porque puede llegar un momento en el cual está advertido en 2 veces en la epístola a los Hebreos, capítulo 6 y en el capítulo 9, dice que los que vuelven a pecar y a vivir en pecado, llega un momento en que el Espíritu sale. Dios no puede resistir eso. Después de que fue santificado por la sangre de Cristo y volver a lo mismo, el Espíritu sale y esa persona está 2 veces muerta, aunque esté viva. Su destino es ser lanzado al lago de fuego. El que pisotea la sangre de Jesucristo, ¿qué castigo merecerá? Si el que quebrantare la ley de Moisés muere irremisiblemente, pero una muerte física para resucitar en el juicio del gran trono blanco. Pero el que, siendo ungido por el Espíritu Santo de Dios, por la santa unción, vuelve a vivir y a practicar el pecado, llega un momento en que el Espíritu sale de esa persona y la persona se declara 2 veces muerta. Está en la epístola de Judas. Ustedes lo pueden leer y está en 1 Corintios capítulo 5. Dice que las viudas que se entregan a los placeres sexuales, estando vivas, están muertas, porque como practican el pecado, llega un momento en que el Espíritu sale y no vuelve. Cristo no puede volver a morir por nosotros si hacemos eso, hermanos. Tengamos bien en cuenta la seriedad de lo que esto significa, esta fiesta y este día y esta celebración. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Así como el novio tenía que dar una dote por la novia,
de 100 monedas de plata, o de 50, no recuerdo exactamente, tenía que comprarla, y eso hoy en día parece ofensivo, pero quiere decir que era preciosa a sus ojos, y como dice la Escritura, tiene que tratarla como a vaso más frágil, con sabiduría, y amarla como a su propio cuerpo. Hay muchas instrucciones en la Biblia para que digan que la Biblia es machista, hermanos, del respeto que el hombre debe tener por la mujer, y cómo debe tratarla. Porque habéis sido comprados por precio, y nosotros somos la esposa de Cristo, y pagó no con oro o plata, pagó con su propia sangre para rescatarnos del pecado, como lo vimos ahora. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que, hermanos, cuando recibimos el Espíritu Santo, el cuerpo nuestro se convierte en templo. Y en el templo había un lugar santísimo, que era el santo de los santos. Había un tabernáculo, en el tabernáculo había un lugar santo donde estaba el candelero de oro, donde estaba el altar del incienso y donde estaba la mesa de los panes de la proposición. Y ahí estaba el velo. Y detrás de ese velo, únicamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, en el día de la expiación. Sin embargo, Moisés podía entrar cuando él quisiera. Y Dios se lo dijo: entrarás y allí me encontraré contigo y te diré lo que le tienes que decir a los hijos de Israel. Pero Aarón, su hermano, no tenía derecho para entrar ahí. Moisés en cierta forma representaba a nosotros, que hoy tenemos no únicamente un santo de los santos dentro de nuestro propio cuerpo, sino que tenemos acceso, como dice el capítulo 10 de la epístola a los Hebreos. Miren ustedes mismos, hermanos queridos, capítulo 10 de la epístola a los Hebreos, versículo 19. Así que, hermanos, Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, o sea, Él vino a dar cumplimiento. Ese velo separaba la presencia de Dios inmediata del pueblo, únicamente el sumo sacerdote y Moisés podía entrar ahí. Hoy en día nosotros tenemos acceso, cuando queramos, no solo en nuestra intimidad de nuestro ser, que entramos en comunión con Jesucristo en nuestro corazón, porque Pablo dice que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Y dijo que el que recibiera el Espíritu de Dios, de su interior correrían ríos de agua viva. Y del trono de Dios corren ríos de agua viva. Y aquí en miniatura dice el libro de los Proverbios: guarda tu corazón, sobre todo cuidado, porque de él mana la vida. Así como mana la sangre en la cual está la vida del corazón nuestro, mana el Espíritu de Dios, donde mora la presencia de Jesucristo y del Padre, hoy en día. Y dentro de ese corazón están escritas las leyes, los 10 mandamientos, en el corazón y en la mente. También se nos dijo en el sermoncillo: debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, que mora dentro de nosotros. No les doy todas las escrituras, porque no hay tiempo, pero en la misma epístola a los Efesios dice que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Y Jesucristo mismo dijo, hablando del Espíritu Santo, que del interior de los que lo recibieran saldrían ríos de agua viva. Y dice otras versiones, del corazón. Y el capítulo 4 de Proverbios dice: guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso debemos guardar nuestro corazón. ¿De qué? Vamos a ver aquí, capítulo 7 de Marcos, hermanos. O sea, todo esto requiere una disciplina continua de parte nuestra para respetar la presencia de Dios en nosotros. Capítulo 7 del Evangelio de Marcos, versículo 20. Capítulo 7, versículo 20. Recuerden, en nuestro cuerpo es templo del Espíritu, y el lugar santísimo donde mora la presencia de Dios es en el corazón. Es como difícil imaginarlo, pero eso es lo que da a entender claramente la Escritura. Y luego dice, capítulo 7 de Marcos dice, versículo 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Y Dios nos ha purificado con su sangre para que no permitamos que esto nos siga contaminando. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, que es el mero hecho de guardar rencor contra alguien,
El mero hecho de no perdonar de todo corazón, como Dios nos perdonó a nosotros. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, que es la obsesión con lo sexual. Y hay gente que ya padece de eso, es una enfermedad. La envidia, la maledicencia, sentarse a hablar mal de los demás. La soberbia, no aceptar corrección. La insensatez, todas estas cosas, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El que se ha arrepentido hace morir esas cosas día a día para que no salgan de su corazón y su corazón esté limpio y pueda ser la morada de la presencia de Jesucristo mismo. O si no, llega un momento en que sale de ahí, hermanos. Si seguimos viviendo como vivíamos antes, eso es lo que nos va a pasar. Entonces miren ustedes lo grandioso de ser ungidos reyes y sacerdotes, de que la presencia de Dios mismo mora dentro de este templo y que el lugar santísimo es el corazón mismo. Y que cuando permitimos estos pensamientos estamos contristando el espíritu. Se entristece, se encoge. Como alguien que ve algo horrible y se encoge. Tenemos que negarnos a nosotros mismos para que eso no sea lo que predomina en nuestro ser. Y podamos tener esa armonía y esa paz y esa comunión profunda con Jesucristo mismo en nuestro templo. Y ahí dice, ¿dónde están grabadas las leyes en el nuevo pacto? Ya no están en tablas de piedra, están en tablas de carne del corazón. ¿Dónde están? Capítulo 8, vámonos a resumir el capítulo 10 de Hebreos, para que vean, hermanos, los paralelos confirmados por la Escritura, para que entendamos más a fondo la grandeza del llamamiento que hemos recibido. Ese templo ahora somos nosotros mismos. En el capítulo 10 de la epístola a los Hebreos, versículo 15. Hebreos 10:15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, Hebreos 10:15, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. ¿Y dónde tenían que poner las leyes? Miren capítulo 34, todo se lo vamos probando, hermanos, el capítulo del Éxodo, veámoslo aquí, hermanos. Miren lo que Dios dice, hermanos queridos, y esto es una hermosura. En el capítulo 30 del libro del Éxodo, no me pierdan Hebreos 10. Miren Éxodo 30 para que vean cumplido lo que les estoy diciendo. Éxodo 30 dice, hablando del arca, el arca que estaba ¿dónde? En el lugar santísimo, detrás del velo, en la parte más íntima. Ahora, cuando Cristo murió, el velo se rompió, porque los que habían de ser discípulos de Él, reyes y sacerdotes, iban a poder entrar detrás del velo en cualquier momento. Eso quedó simbolizado en el momento en que Jesucristo expiró y que largó ese grito, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. El velo del templo se rompió en dos. Jesucristo nos dio entrada al lugar santísimo con su muerte, hermanos, haciéndonos reyes y sacerdotes. Y en el capítulo 30 del Éxodo dice, versículo 5, hablando del arca, dice, hablando del testimonio, hermano, el testimonio son los 10 mandamientos, capítulo 40, versículo 20 del Éxodo, también encuentran ustedes eso. Hablando, perdón, hermano, yo estaba hablando del arca aquí, el dinero, el rescate. Perdón, hermanitos, tengan paciencia conmigo. Aquí está, en el capítulo 25 del Éxodo, vamos a ver un paralelo con lo que dice en Hebreos. Capítulo 25 del libro del Éxodo. No voy a describir todos los detalles del arca, ahora sabemos que corresponde al corazón nuestro, y dice en el versículo 21 del capítulo 25 del Éxodo, orden para Moisés físicamente, y pondrás el propiciatorio, que era la tapa del arca, que representa el trono de Dios, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Cuál es el testimonio? Hermanos, dejemos que la misma Biblia se interprete. Capítulo 40, versículo 20 del Éxodo, mis queridos hermanos.
Puede que los canse un poquito hoy, pero me tienen que aguantar porque por aquí vuelvo muy pocas veces, hermano, y hay que aprovechar. Capítulo 40, versículo 20 dice, Éxodo, y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. El testimonio son los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios. Y aquí en el capítulo 25 del Éxodo dice, en el versículo 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, que no es otra cosa que los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra. ¿Y qué dice el versículo 22? De allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Y nosotros podemos entrar al trono de Dios arriba por medio del Espíritu y dentro de nuestro propio ser tener comunión profunda con Dios mismo, porque ahí mora su presencia, hermanos. Para que vean ustedes la grandeza de lo que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que no tuve tiempo de explicarles hoy. Pero una vez más, dice el capítulo 10 de Hebreos, versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. O sea que ahora no tenemos excusa, tenemos que llevar cautivo todo pensamiento, toda cosa que se nos cruce, todo eso que vimos que contamina al hombre, a la obediencia a Cristo, y ya no tenemos las leyes por allá en el lugar santísimo donde no tenemos acceso, las tenemos dentro del lugar más íntimo de nuestro propio ser, escritas ahí por el dedo de Dios, por medio de su Espíritu Santo, porque también dice el capítulo 2 de 2 Corintios, hermanos, para pintarles este cuadro, queridos hermanos, dice en el capítulo 3 de 2 Corintios, dice en el versículo 2, 2 Corintios 3:2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, y siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahí está, demostrado cada cosa, y aún faltan muchas más, de las cuales seguiremos hablando. Son nuestras funciones de ofrecer el incienso, que ustedes ven, que sube hoy delante de Dios, y ese estatuto perpetuo, debemos estarlo ofreciendo. ¿Qué significa? Léanlo, Apocalipsis 5, el incienso es las oraciones de los santos. Apocalipsis 8, el incienso es las oraciones de los santos. Y los únicos que podían presentar el incienso delante de Dios eran los sacerdotes. Hoy nosotros, ungidos con la santa unción, somos reyes y sacerdotes y podemos y debemos presentar el incienso a diario, salido de lo más hondo de nuestro ser y sube de olor grato a la presencia de Dios. Y también dice que es estatuto perpetuo, y búsquenlo, poner aceite en las lámparas cada día. Cada día Aarón tenía que poner aceite en las lámparas para que ardieran perpetuamente en la presencia de Dios. ¿Y qué nos dice el capítulo 12 de Lucas? Mantened encendidas vuestras lámparas, porque es estatuto perpetuo. Quiere decir, Cristo no vino a abolirlo, vino a darle cumplimiento. Y se debe estar cumpliendo en nosotros día tras día. El quemar el incienso, el poner aceite a las lámparas no es otra cosa. ¿Qué dijo David? Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo dijo el señor George, que el Espíritu de Dios debe guiar todos los pensamientos nuestros y todas nuestras palabras y todas nuestras acciones cada día. Vemos, tenemos deberes sacerdotales que cumplir, hermanos. Si descuidamos el poner el aceite en la lámpara, que dice Dios Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son verdad. Y David nos dice que la lámpara es lumbrera a nuestro camino. El estudio bíblico corresponde a ponerle aceite a la lámpara cada día, como tenía que hacer Aarón. Nosotros lo hacemos hoy espiritualmente, agregándole cada día
a nuestra conciencia la palabra de Dios. Y orando cada día en la presencia de Dios, suben nuestras oraciones delante del trono allá arriba. Y teniendo una relación que incluye todo el corazón, todo el alma, toda la mente y todas las fuerzas, entramos en contacto con la presencia de Dios dentro de nosotros y automáticamente allá arriba, en el tercer cielo, etcétera, etcétera. Y hay mucho más que decir, pero hasta ahora, si se quedan con eso, hermanos, que Dios los bendiga y nos ayude a todos a perseverar, porque el tiempo es corto.